La importancia de predicar a Cristo, capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 5, para la gloria del Señor. Verso 4 y 5 dice la palabra de Dios de la manera siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora presento la vida de tu pueblo, Señor, para que sea usted administrándonos a través de su palabra. Que su palabra sea, Señor, la que haga los cambios en el corazón de los presentes como de los ausentes. Que tu Espíritu Santo sea el que se encargue, oh Dios mío, de establecer tu voluntad y tu reino en el corazón de tu pueblo. Sea usted libertando a los cautivos, salvando a los perdidos, sanando a los enfermos y dando fuerza a los debilitados. Que la gloria y la honra, eterno Dios, sea para usted hoy, mañana y siempre. Que mi vida sea el instrumento que tú uses conforme al propósito que tú tienes. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que vas a hacer a través de ella. Desde ya, Señor, la gloria sea tuya, hoy y siempre. Amén, Señor, y amén. La importancia de predicar a Cristo. No podemos descuidarnos de predicar la palabra, porque la palabra es la presencia de Dios en nosotros. Cristo es el centro del evangelio de la salvación y no podemos predicar a otro personaje, porque el único que tiene la eficacia hasta el día de hoy sigue siendo Jesús. Cuando usted tiene bien definido quién es Cristo en su vida, usted no pierde el tiempo en bagatelas, sino que usted lo sabe aprovechar los espacios y los tiempos. Entonces, Samaria era una ciudad geográficamente pequeña, pero con necesidad de oír la palabra de Dios. Y cuando hay urgencia de predicar la palabra de Dios, Dios mismo se encarga y pone el despertar y levanta los obreros y los envía. Sabemos que hoy en día estamos viviendo tiempos donde la palabra de Dios ya no le dan importancia, sino que yo he ido a predicar a lugares donde cantan, si es posible, 1 hora y media, pasa Julano, habla 5, 10, 15 minutos, de ahí pasa otro y así se va el espacio. Y cuando va la época o el tiempo de la palabra, le dicen al oído: por favor, predica 10 minutos, porque ya es tarde, hermano. Entonces, digamos, yo digo, si para ellos es más importante que Julano y Mengano pasen a saludar a medio mundo, ¿cómo que a la palabra de Dios le van a dar un pequeño espacio? Para mí, lo más importante son dos cosas: la adoración, que es para Dios, y la palabra, que es para su pueblo. Entonces, los saludos se pueden dar en otra ocasión, pero en el lugar donde está Dios, lo primario y lo secundario tiene que ser su palabra y su adoración. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder. Y la palabra es la que hace los cambios cuando penetra y taladra el corazón de piedra. La Biblia dice que
que la palabra es como martillo que atraviesa y quiebra el corazón endurecido. Entonces la palabra es la que puede traer el despertar, es lo que puede traer la libertad a los cautivos. Hay que orar, hermanos, porque yo veía que en este ministerio hay dos personajes que se hacen pasar como cristianas y son brujas. Así como lo oye. Aquí está una ahorita. Y no la voy a sacar por ética. Pero hay que tener ojos espirituales. Porque los santeros se preocupan por infiltrarse a las iglesias para traer tristeza, para traer desánimo, para traer enfriamiento. Pero sabemos que donde está Dios, ahí hay victoria, hay liberación. Y los endemoniados para sentir la gloria de la presencia de Cristo. Entonces usted no se duerma, despierte, vele, despierte, vele, despierte, vele, porque es necesario y es menester que la palabra del reino sea establecida a pesar de la resistencia de los demonios. Samaria había sido establecida por santeros y brujos. Porque más abajo usted ya lo ha leído, donde ya lo hemos predicado muchas veces, pero que la palabra de Dios es bien eficaz, es bien perfecta, hermanos. Y ahí es donde yo siempre digo que Dios es soberano. Y ahí es donde la palabra se me viene cuando Jesucristo descendió a la ciudad de Garadeno, a la ciudad de Garada. Y dice que había un hombre, un joven, poseído de demonios. Y cuando Jesús descendió de la barca, el espíritu inmundo impulsa a este joven y sale a la carrera. Eso lo va a hallar en Lucas. Dice que cuando él empezó a correr hacia Jesús, el demonio, antes de llegar enfrente 100% ante él, le dijo: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? ¿A qué has venido aquí a atormentarnos? Oiga, lo que hace la palabra cuando usted y yo vivimos para Cristo. Los brujos saben, los demonios saben quién es el hijo y la hija de Dios, bajo la cobertura y la unción del Espíritu Santo de Dios. No sé si usted observó el domingo que cuando el mover de Dios estuvo terrible, salieron personajes corriendo. Entonces ahí es donde hay que tener ojos espirituales. Porque cuando hay presencia de Dios, los demonios se desesperan y salen huyendo porque son cobardes. Pero donde el Hijo de Dios y la hija de Dios se está bien firme, ese sabe que algo va a suceder. Y cuando el Señor oye esas palabras de aquel endemoniado, Él le dice: te ordeno que salga de él. Y dice que la palabra de Dios, los demonios le suplicaron que no lo mandaran a los abismos. Le voy a decir por qué no querían ir a los abismos. Los abismos estudiosamente está en lo más profundo de la mar, donde ya no llega luz de sol, todo es tinieblas, y de ahí solo salen cuando Dios le ordena que salgan. Por eso es que le suplicaron y le dijeron: no nos saques, y si nos vas a sacar, no nos mandes a los abismos. Pero me gusta la palabra de Cristo cuando le dice: habían 2,000 cerdos, dice la Biblia, un hato de cerdo. Oiga, cuántos demonios había, porque Cristo le dice: ¿cómo te llamas? Él no le dijo: me llamo fulano de tal, sino que le dijo: me llamo Legión. Pero lo lindo de este evangelio, porque el evangelio es predicar a Cristo y a este crucificado y a este resucitado y a este que venció a la muerte y venció las potestades en la cruz del Calvario. Hasta el día de hoy le tiemblan los demonios, le tiemblan los brujos, le
Tomás le dijo, sí. Escatológicamente, en la escatología de los demonios, una legión son 1265 demonios. Ponga a imaginar qué capacidad tiene un humano para que entren tantos diablitos chiquitos ahí. Quiere decir que si nosotros nos descuidamos, no va a venir un demonio, van a venir varios a querernos atormentar. Pero cuando le dice a legión, Jesús le dice, te ordeno que los sueltes y te vayan a los cerdos. Por eso es que los cerdos siempre han sido inmundos, hermanos, pero en esa liberación se confirmó que eran animales inmundos hasta el día de hoy. Pero si vamos a hablar de comida, usted hárteselo creyendo que Dios lo va a limpiar. Claro que si usted no ora, no se lo harte, porque se va a morir de un retorcijón. Sí, de verdad. Porque son animales que la Biblia lo estableció como animales inmundos en el principio que estableció la ley. Amén, hermanos. Lo lindo es que ese hombre quedó, dice la palabra de Dios, en su juicio cabal. ¿Qué es en su juicio cabal? Quedó consciente de lo que estaba haciendo y quedó casi semidesnudo, porque dice la palabra que lo amarraban con grilletes, pero Cristo a eso vino, a deshacer las obras del diablo, a romper las cadenas que atan al adicto, al alcohol, a la droga, a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo. El poder de la palabra rompe cadenas de idolatría, de maldiciones, de dolencias y enfermedades. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo hasta el día de hoy tiene la misma eficacia de su poder. Y ahí es donde no podemos predicar a otro personaje, porque en el evangelio el personaje más importante es Cristo el Señor. Cristo es la esperanza de vida que usted y yo hemos abrazado. Cristo es la esperanza de gloria que hemos abrazado, y Cristo es la esperanza de salvación que hay para la sociedad hoy en día. Si usted está pensando tirar la toalla, no lo haga, porque no sabemos el final de su vida cómo va a ser. Hoy estamos, mañana no podemos estar, pero preguntémonos a dónde estará su eternidad. Entonces el evangelio no es del que empieza, sino del que termina y llega a la meta final. El evangelio, Cristo dijo que no era para cobardes, sino que era para gente esforzada y valiente. El evangelio no es, hoy empiezo, camino 3 años, 5 años y después me voy a pecar. No, el evangelio, por eso es importante predicar la palabra de Cristo, porque ella tiene promesas de vida, promesas de gozo, promesas de salvación. Hay que gozarlo mientras Dios nos dé la fuerza y la vida. Samaria conoció a ese Cristo de poder. Samaria conoció a ese Jesús que salvaba. Dice más abajo, dice que los que tenían espíritus inmundos eran liberados. Hermanos, hoy casi esa forma de manifestación de Dios no se ve. No sé por qué, pero ¿será que la iglesia ha dejado de creer? ¿Será que la iglesia ha menguado en creer en esa gloria de Cristo? Pero yo siempre digo, yo ayer orando como a las 11:30 de la noche, donde andábamos, yo me agarré la cabeza,
Porque el Espíritu de Dios solo me mostraba 6 horas. Y me decía la visión 6 horas. Claro, yo eso no se lo dije a los que estábamos, porque había bastantes. Se lo dije a una persona que la aprecio mucho. Le dijo: de aquí a 6 horas no sé qué vaya a pasar, Leo, pero después de las 6 horas para allá, prepárate, Leo, porque lo que estamos anhelando es ver una restauración y un milagro, Leo. Pero si no se viene ese milagro, le dijo, y si al Padre le place en su voluntad llevársela, esa fue la perfecta voluntad de Dios, Leo. Pero de aquí a 6 horas, disfrútala, Leo, porque después de las 6 horas para allá, Leo, creo que viene el sufrimiento, Leo. Cabal, a las 6 de la mañana me pegó el primer pitazo, la primera llamada. Digo, ya mi esposa ya está en proceso de agonía. Dije, 6 de la mañana, 11:30, 6, sí, casi 6 horas. Dije, wow. Entonces, allí es donde uno como servidor, Dios lo compromete a uno bien terrible, hermano. Porque yo podía soltar la palabra, pero en vez en esos momentos no se puede herir más de lo que se está herido. Y allí es donde esta palabra es la que nos consuela. Porque puedo imaginar Samaria sumergida bajo la maldición de la brujería, sumergida bajo la maldición de adorar a otros dioses. Pero la palabra, lo que llega a una ciudad, cuando esa palabra entra a esa ciudad, van a haber cambios. Y no cambios para destrucción, y no cambios para ser derrotados, sino que lo que Dios traerá a través de su palabra va a traer un cambio para bendecir, para consolar, para destruir y para libertar y levantar. Lo que Dios quiere hacer con la palabra es que usted y yo la asimilemos, la recibamos y nos pongamos a la disposición de predicar la palabra. Porque los tiempos de muerte, los tiempos de prueba, los tiempos de tempestades no han cesado, pero la palabra de Dios está sobre ellos, está sobre esas maldiciones y tempestades. Y usted y yo somos los llamados como iglesia a predicar la palabra de salvación, la palabra de vida, la palabra que hasta el día de hoy es dinamita en el corazón del hombre. Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. El evangelio de Cristo es poder y potencia de Dios. Si el hombre le abre el corazón, si la sociedad le abre las puertas a la palabra, esa sociedad será desatada, esa sociedad será libertada, será libre del yugo del pecado, libre del yugo de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios caerá, la rema de la presencia de Dios en ella. Es lindo ser hijo e hija de Dios. Morir en esa promesa es lindo, pero los procesos de eso te quiebran, te desatan, te libertan y te traspasan, hermano. Yo por un personaje después de Cristo he llorado, por mi padre biológico. Y hoy me vuelvo a pasar las mismas experiencias con lo que hemos vivido con mi amada esposa. Y le he dicho: perdóname, Señor, Leo, porque yo tengo que llorar y irme al suelo por ti. Pero yo quiero que me entiendas que soy un hombre, un siervo humano. Y ahí es donde yo le decía: ¿por qué predicar de la palabra de Cristo? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la necesidad? Si hay una herida que solo Dios la puede curar. Si usted no se le ha muerto a alguien, gócese, pero prepárese. Prepárese, porque si usted
el evangelio lo toma a su manera, ahí sí va a necesitar de la presencia de Dios a través de la palabra. Por eso es que Samaria fue transformada, porque oiga cómo dice este hermoso verso 7, porque de muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. No eran sanados por Felipe. Cuando Dios te use, nunca te lleves tú la gloria. Cuando Dios te use, nunca te llenes tu corazón de orgullo y de arrogancia. No, siempre dale la gloria a Cristo, porque por su muerte en la cruz es que tenemos gozo, victoria y seguridad eterna. Se me viene el capítulo número 2 de Marcos, no sé si usted lo ha leído. Dice que había un hombre paralítico de nacimiento. Y dice que él tenía 4 amigos que lo apreciaban y lo amaban. Y cuando oyeron hablar de Jesús, dije que los 4 amigos lo empezaron a llevar, hermano, a buscar donde estaba Jesús. Y cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, había una gran multitud. Dice, oiga lo que hace Jesús, que atrae a las masas, atrae a las multitudes, porque la sociedad entiende que Cristo es el Dios hecho carne, y que Cristo es el Señor de señores y el que liberta a los cautivos. La casa estaba abarrotada, deseosos de oír palabra de Dios. Y cuando eso se da es bonito, porque la gloria de Dios desciende. Y cuando la gloria de Dios desciende, algo va a suceder en aquella manifestación que Dios va a revelar. Y cuando la gente no lo dejaba entrar, ¿a quién de los 4 usó para decir, hagamos una cosa, demos la vuelta y subamos al techo y hagamos un hombre? Dice la palabra de Dios que cuando ellos vieron que ya tenían el espacio, empezaron a bajar al paralítico y quedó en medio de Jesús. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, no le dijo, hijo, toma tu lecho y anda. No, le dijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que Dios va a hacer, como lo hizo contigo y conmigo, usted si le abre el corazón a Cristo, no importa la condición que esté pasando, no importa la prueba que esté pasando, no importa el desierto que esté pasando, Cristo quiere perdonar sus pecados, Cristo quiere salvar su vida, Cristo quiere hacer de usted como lo hizo de mí, de muchos, misericordia. Y cuando Dios se revela, ese hombre o esa mujer ya no le queda más sino que caer rendido. Porque dice la Biblia que Jesús admiró la fe de ellos. Oiga, no tenía el paralítico fe, sino la fe de los 4 que lo llevaban. A mí me han preguntado no una vez, sino que muchas veces, porque yo tengo un tema que se llama cuando Dios no te quiere responder. A Dios le oramos día y noche para ciertos milagros y no te responde. Y Él es soberano. Y en su soberanía Él tiene la facultad, si responde o no responde, nadie le puede reclamar. Porque me lo han preguntado en estos procesos de muchos personajes de lo que se ha dado. Y yo le decía a Denis, yo no te puedo responder. Son misterios que solo Dios se toma la debida atribución si hace aquello o no lo hace. Y le digo, no solo uno ha preguntado eso, me imagino que miles de personajes, hombres y mujeres, con ministerios o sin ministerios,
que dice, pero tanto que hemos orado y no se dio aquello. Y hay unos que solo vienen y por misericordia los toca, los limpia y los sana y no perseveran. Eso también no le compete al barro, solo Dios sabe. Entonces, oiga lo que pasó, lo de acá y lo del capítulo 2 de Marcos. Cuando Jesús vio la fe, los alabó, los exaltó y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí, oiga, ese es el problema, que aunque Dios haga beneficios, siempre van a haber rebeldes, ateos, incrédulos, que no creen que Dios es el Señor de vivos y muertos. Y empezaron a murmurar entre ellos y a decir, ¿quién es este para que perdone pecados si solo es Dios el que puede perdonar pecados? Entonces Cristo, conociendo la mente de ellos, porque Cristo, que no se les olvide, iglesia, es Dios omnisciente, conoce los pensamientos del hombre y de la mujer. Y él le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. La palabra potestad en hebreo significa dominio, poder y autoridad. Yo le dijo, soy, eso le quiso decir, yo soy el Dios hecho carne. Entonces le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Le dijo al paralítico, mire qué terrible, toma tu lecho, levántate y anda. En el Evangelio de Cristo tiene el poder suficiente. Que Dios use tu vida, hermano y hermana, como Él le plazca. Ya no diga que no puede, que ya no le diga que no sirve. Mejor sométase a la voluntad de Dios, viva en la santidad de Dios, y que el Espíritu de Dios unja su cabeza y levántese y predique la palabra, porque predicando la palabra los milagros van a suceder, las liberaciones van a suceder y los estorbados van a ser libres y los pecadores serán convertidos a Cristo. Hay una porción de la Biblia, no sé si usted lo ha leído, dice que si no creen a la palabra, creen a los hechos. Pero ¿cómo van a creer si usted no testifica? ¿Cómo van a creer si usted recibe los milagros y se queda guardado? Tenga cuidado. Esa mujer que acaba de partir, para mí estaba llena de vida. Llena de vida. En segundos se la consumió la enfermedad. Y usted que tiene vida y no testifica, entonces si no tiene cuidado, Dios va a venir y se la va a llevar. Aunque usted no lo crea. Hoy me preguntaba un joven, me dice, ¿por qué será que los grandes hombres de Dios tienen muertes catastróficas? Sí, si usted ve las historias de los hombres de la Biblia, de los hombres modernos, grandes predicadores, la mayoría han muerto terrible. Y él mismo se dio la respuesta. Y me dice, yo pienso, ¿verdad? Me dice que porque el diablo sabe que es un gran siervo del Señor, está luchando por su alma, está luchando por su vida, a que éste renuncie y aterque contra Dios. Porque mira, hermano, el perder la alma o la salvación en segundo puede ser. Que no necesita andar desenfrenado pecando. En una prueba difícil que usted o yo no la podamos entender, podemos empezar a pecar contra Dios con la boca. Y ahí es donde él dice, yo pienso, me dice, que quizás porque es un gran siervo de Dios, me dice, el diablo se opone para que éste muera catastróficamente, para que se empiece a rebelar. Y oiga, y lo llevó a Job. Él mismo lo llevó a Job.
Y dice, pero a Job, ¿verdad que el diablo lo tentó bien terrible? Pero también le dijo al diablo, todo tócalo, pero menos su alma, porque su alma me pertenece a mí. Cuando yo oí a este joven hablar así, dije, este ya tiene algo en su palabra ya entró a su corazón. Dije yo, este cuando Dios lo levanta, dije yo, este va a ser grande en la mano de Dios. No importa cómo usted y yo vayamos a morir físicamente, hermano, hermana, lo importante es tener la fe puesta en el Señor Jesucristo, que si vivimos para el Señor, y si morimos somos del Señor. No perdamos la fe y la confianza que Cristo ha vencido el pecado y ha vencido la muerte, y en su palabra nos da seguridad y certeza. Digamos que hay momentos que no vas a hallar qué hacer o a dónde ir, pero tenemos que ir siempre al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a saber consolar. A Samaria consoló Dios. En la época de su ministerio público de Cristo, cuando llegó a esa ciudad, a esa casa, cuando vieron caminar a ese hombre, trajo consolación el Señor, y dijeron, pues dijo, ya no solo perdona pecados, sino que también hace caminar a los paralíticos. ¡Aleluya! Oiga qué misterio. ¿Y qué es lo que hizo? Él dio su palabra. Quiere decir que hoy en día la iglesia que somos nosotros, sí podemos poner manos, porque es un ministerio poner manos. Pero si no se pusiera mano, cuando el predicador dice, los que necesiten de Dios pase al frente, en la fe que usted viene al frente, ese demonio va a salir, ese cáncer va a salir, esa leucemia va a salir, esa ceguera va a salir, esa sordera va a salir, porque es la palabra que es poderosa la que va a entrar a tu vida. Pero hay gente que dice, si no ponen mano yo no soy sana. Error. Porque es la mano del Señor que se posa cuando tú vienes. Pero tienes que actuar y caminar en fe. Fe mueve la mano de Dios. No es lo humano, es la fe lo que no se ve. Es la fe la que te va a hacer fuerte. Es la fe la que te va a hacer esperar en Dios. Es la fe la que te va a hacer ver los cielos abiertos. Es la fe en Cristo el Señor que te va a dar la seguridad de que no estás solo, que Él está contigo. Este sistema que cada rato se va. Vamos a agarrar los eléctricos mejor. Oiga, iglesia, es la fe. ¿Por qué Dios libertó a ese paralítico? Porque vio la fe de los 4 que lo llevaban. Entonces, cuando la ciudad vio que ese paralítico caminó, llegó la consolación. ¿Qué dice el verso 7 del capítulo 8 de Hechos? Dice que Samaria fue visitada por Dios, y que los espíritus inmundos que estaban en muchos salían. ¿Pero por qué salían? Felipe no ponía la mano, él solo daba la palabra, y la palabra que es viva es la que hacía las liberaciones. En Hechos habla una gran virtud del apóstol Pedro. Dice que él andaba en las ciudades, y cuando las familias oían que Pedro iba a pasar por X ciudad, sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Mis amados hermanos, no era la sombra de Pedro, era la gloria de Dios que movía en la vida de Pedro. Hoy en día Dios va a usar nuestra vida de la misma manera
que le cree a Jesús. Hay un miembro que le cree al Señor. Oiga, que una sombra sanara. Oh, eso es sobrenatural, hermano. Oye, usted por la misma sombra suya se asusta. Entonces quiere decir que usted no anda en el Señor, sino que anda en los demonios, hermano. Sí, de verdad, hay gente que por la misma sombra se espanta y es terrible, hermano. Pero oiga, dice que los paralíticos eran sanados y los cojos libertados, sanados, y los ciegos eran libres. Si usted ve la historia del capítulo 3 de este mismo libro, habla de un hombre cojo también. ¿De cuántos días? Ahí habla de 8 años o de nacimiento. De nacimiento. Ahí están buscando a la gana, busquen en casa, lean la Biblia en casa. Allá no ven la Biblia, no ven viejas pícaras, chismosas. Allá los hombres no ven la Biblia, no ven basura. Oiga, qué lindo. Dice que ese hombre lo ponían en la entrada del templo de la hermosa. ¿Y qué estaba haciendo ese cojo, ese mendigo? Pidiendo el pan del día, hermano. Usted, aunque no sea cojo, póngase a pedir ahí. Tal vez algún loco llegue y le eche un peso. No, si hoy somos más duros que a ver qué. De verdad. Hoy cuando usted ve a alguien ahí, usted dice, este pobre que no le gusta trabajar. Pues dele usted trabajo. No lo critique, dele usted trabajo. Porque somos buenos para eso. Y mira, hermano, hay unas personas, creo que son iraníes, no sé si los ha visto, los indios pues de India. Esa gente están jóvenes pidiendo y usted los critica, porque nadie les cree que tengan necesidad, hermano, porque vienen de una tierra donde ha habido abundancia. Pero yo cuando los veo, en veces, cuando yo tengo, yo les doy, pero cuando no tengo, yo me hago. Pero yo no me pongo a decir, ay, que son esto y lo otro. Si son o no son, a mí no me importa. El que lo sabe es Dios. Pero usted y yo, en vez de hacer eso, criticar, mejor muévase a misericordia y bendígalo. Lo usen para lo bueno, no, bendígalo. Porque este cojo, me imagino que decían los que iban a orar, pero hermano, otra vez lo están poniendo este mendigo, hombre. ¿Por qué no se lo llevan a otro lado? Me imagino yo que decían. Lo que pasa es que Dios tenía un propósito con ese hombre. Qué lindo fuera que se levantara un hombre que hable los dos idiomas, una mujer que hable los dos idiomas. Y cuando ve una persona de ese y empiece a hablarle de Jesucristo y de su palabra. Pero ¿sabe qué hacen los que tienen los dos idiomas? Son cobardes que no les dicen nada de la palabra de Dios. No, yo pudiera esos dos idiomas, yo me paro. Y ojalá que haga el tiempo y aprenda, hombre, ya. Voy a dedicar un espacio a aprender este idioma de acá. Porque se necesita, hermano. Y usted que tiene los dos idiomas y está de aguado, mediocre, flojo. Porque hay hombres y mujeres. Y no predican. Pero a su marido si no predican bien. Revés y derecho. Cuando le dije, date sola. Nacas chillonas. ¿Por qué no se presta para servir y predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo? Allá afuera se están muriendo por la maldad, por el placer y por el pecado. Ellos solos no van a poder caminar. Romanos es claro que dice, ¿y quién creerá el mensaje si no hay quien les predique? Usted que tiene 2 o 3 idiomas, levántese a predicar a Cristo y a este cruz
vaya y haga la obra de evangelista. Porque a eso es llamada la iglesia. Ya no estar de nacos y nacas. Cuando el hombre soberbio de, ay, ¿qué quiere? Ya te burro hasta que yo le diga, váyase con él. Pero pastor, pero pastor, ¿sí qué estamos haciendo? La gente está muriendo. Unos en la gracia y otros en el pecado, pero la muerte ahí está encima de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Diciendo gloria a Dios, aleluya. ¿Qué estamos haciendo? Los brujos, desde septiembre hasta el 9 de noviembre, ellos están en fiesta con su diablo. Pero la iglesia de Cristo está de fiesta con Jesús todos los días hasta el glorioso fin del mundo. A nosotros no nos quita el sueño las vísperas de Halloween, no, señores. Que el Señor reprenda al diablo y a los santeros, a los hechiceros, a los satanistas. Que el Señor reprenda al diablo y a ellos. Pero la iglesia tiene poder y autoridad. Levántate y ve a las naciones y predica que en Cristo hay poder para salvar. Levántese. No solo seamos bullas, sino que levantémonos. Porque aquí en grupo somos uno la banda Trucutru y el otro lado la banda el Trocotró. No, levantémonos. Como le digo, los brujos se están infiltrando en las diferentes iglesias. Se hay pasar como que son aleluya, panderetas igual que usted. Pero donde está Dios, no se infiltre el diablo. Porque rapidito se va huyendo. Rapidito sale corriendo, porque el pata seca sabe que a Jesús le va a hacer reverencia, le guste y no le guste. Y la iglesia tiene que hacer obediencia al llamado de Dios. Ya deje de ser rebelde, desobediente, iglesia. Incorpórese y trabaje en la viña de Dios. De verdad, hermano. Ya se hubiera ganado al mundo entero con la obediencia de Cristo. Pero no queremos. No queremos. Muchos dicen, no, ¿para qué? Hay que mueren en el pecado. No. Todo eso íbamos hablando con Josué en el camino. Y le digo, él me preguntaba y yo le respondía. Y me dice, pero papá, eso va a estar duro, ¿verdad? Me dice. Cuando Cristo venga, sí, Leo. Por los demonios que usted no ha visto en operación, si usted se queda, lo va a ver. Pero según los que están en el abismo, no están en el infierno, no tengan mala interpretación, están en el abismo. Porque del infierno ningún demonio, ni el diablo, ningún ser humano va a poder salir de ahí, porque es el juicio final de Dios para ellos. Ahorita dice la Biblia que tiene demonios encadenados en el abismo. De ahí sí pueden salir, porque Dios les da facultad que salgan. Pero ahorita no les da facultad, ahorita los tiene bajo prisiones, dice la Biblia, de oscuridad. ¿Por qué los tiene ahí? Porque según la palabra son demonios peores que los que nosotros estamos viendo en la lucha que se ve diario. Que dice que son más perversos que los que allá andan los homosexuales. Parecen, no, ¿cómo se llaman esos animales extraterrestres? Los famosos heiles. Son animales en figuras humanas de lagartija, hermano. ¿Cómo? Alienígenas, gracias. Hermano, eso en la realidad existe. Son demonios en figura de animales de tipo lagartijas poseídos en cuerpos humanos. Se ven las acciones. Y todas esas acciones están operando en la mayoría, le guste o no, en el LGBTQ más.
Y eso, el único que nos puede libertar es el Cristo de la gloria, el Cristo de poder, el Cristo que venció toda clase de maldad de los seres humanos. Los alienígenas existen, señores, pero esos son demonios, repito, que toman figuras humanas. Pero Cristo es el Dios que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Nada. A mí me dijo un ex homosexual: ¿tú crees en esto y lo otro? Claro, Leo, pero yo no le tengo miedo porque conmigo está Cristo. ¿Por qué, Leo? Porque fíjate que yo hablo con ellos. Sí, no, de ahí te ha sacado Dios, pues. Y no te dejan libre porque no estás bien convertido a Cristo, Leo. Porque Cristo no deja a media la obra, hermano. Filipenses 1:6 es claro. Filipenses 1:6 dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfecciona. El que saca de la borrachera, Cristo lo perfecciona hasta dejarlo en su juicio cabal, libre de alcoholismo y de adicción de esa clase de vicio. El que lo saca del homosexualismo, Dios no lo va a dejar en medio maricón, no, lo va a dejar perfectamente hombre y mujer libre del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para perfeccionar la obra en aquella persona. Entonces me decía este personaje: ¿crees que eso pasa conmigo, Mario? Eso pasa, porque él dice que todas las noches hablaba con diferentes demonios que venían y se le presentaban. Terrible. ¿Por qué? Porque él todavía no se había entregado de lleno a Dios. Y fíjese, hermano, y andaba ya predicando de Cristo. Pero hágase la idea, y cuando, hermano, ¿qué hacían? ¿Cree que la bendición de Dios llegaba? Los demonios que estaban en él se transmitían a otra gente, pues. Hasta el día de hoy, desde que hablé con él esa vez, ya no le he visto. Ya tengo más de 10 años de no verlo. Porque yo le dije: no, ve a Cristo que te perfeccione la obra y arrepiéntete de corazón. Su hogar se destruyó porque ya tenía mujer. ¿A dónde anda? No me pregunte, porque yo no sé. Pero aquel que fue libertado de ese camino, el Cristo que yo predico, no es un Cristo de muñeco clavado, no. Es un Cristo que se levantó de la tumba y con gloria está sentado a la diestra de su Padre. Porque hay un orden escatológico, aunque Él es Dios, pero hay un orden escatológico. Entonces, señores, los demonios no son mentiras, son realidad. Pero Cristo lo venció. ¿Y a través de qué? Por el poder del evangelio que predicamos. La iglesia, Cristo dijo en Mateo 20:18: he ahí os doy autoridad y poder, porque toda autoridad se me ha sido delegada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La iglesia tiene que tomar esa autoridad de parte de Dios y vaya y predique la palabra. Le sale un brujo, no le tenga miedo, dígale: Cristo te venció. Que no te tengo miedo, Jesús. Mira este perverso, ya va a ver cómo se va a transformar. Porque cuando el diablo ve a Cristo, se transforma en un animalito de la tierra. Entonces usted no le tenga miedo, pero claro, sométase a obediencia. Sométase a la autoridad de Cristo. Sométase a la obediencia de Cristo. Ya despójese de la vanidad. Despójese del pecado. Despójese del rencor, del odio, de la envidia. Despójese de vivir en dos pensamientos. Ya deje a ese amante que tiene. Ya déjelo. Porque esa clase de cristianos no conocen al Cristo que yo predico. ¿Usted conoce a ese Cristo? Ya se guardó para Él. Ya no anda de sinvergüenza, mujerero, mujerera. Mujerero y mujerera,
Dijeron una, yo sí. Oigan qué bonito. Y la gente, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Ahí nos quedamos, ¿va? Les predicaba a Cristo. Pero me gusta la parte final del verso primero, donde dice que anunciando. ¿Qué anunciar? Proclamar. ¿Usted eso hace? ¿O qué hace usted? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué hacemos nosotros? Anunciar el evangelio es nuestro llamado. Mateo es claro, 28:19, hermano. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No está diciendo a déjanos porque es esto. No, usted predíquele a medio mundo. Porque el mensaje de proclamar hasta el día de hoy está vigente. ¿Por qué? Porque me decía Josué, pero ¿por qué, papá? La sociedad no cambia. Mientras la iglesia no sea levantada, la iglesia, el mundo va a estar igual. Porque no puede ser más peor. No, lo peor va a ser cuando la iglesia sea levantada de la tierra. Porque los demonios, los abismos, ahí los suelta el Creador para que venga a pegarle una zambombeada al hombre terrible. Le va a pegar una zambombeada, los va a tirar, los va a rematar y los va a estrellar. Apocalipsis lo dice que van a querer tirar del tercer piso y la muerte va a huir de ellos. ¿Por qué? Porque en vida van a recibir un juicio de su rebeldía y después a la eternidad, al juego eterno. Pero puedo imaginar, van a quedar enclenques, patojos, hermano. Si usted quiere quedar a la tribulación, quédese. Pero si usted quiere ser arrebatado antes de que la tribulación empiece, como iglesia, pongámonos la armadura de Dios. Capítulo 6, verso 12 de Efesios. Pongámonos la armadura de Dios y como iglesia levantémonos a predicar la palabra de Dios por las redes sociales, por hojas volantes, por donde sea que se dé la oportunidad. Predíquele a la gente que el juicio de Dios no es mentira, sino una realidad para los pecadores de la tierra. Y enséñeles que en Cristo puede salir de ese juicio. Hay que levantarse como iglesia. Mujeres, levantarse. Hombres, levantarse. No es fácil la misión que Dios ha dado, porque eso no se puede hacer en carne. Eso tiene que hacerse en el espíritu. Y tiene que hacerse no a la fuerza, sino de buena voluntad. Por eso es que la mayoría de cristianos dicen, mejor me voy. Mejor me quedo donde estoy, porque aquí no me sofocan ni me obligan. Aquí a nadie se obliga, porque el evangelio que hemos recibido lo hemos recibido de nuestra propia voluntad. Si usted está a la fuerza, se equivocó. Y todavía está a tiempo de que se pueda ir para donde usted quiera irse. Pero si usted está aquí de su voluntad, échele gana. Échele gana, porque la recompensa que usted y yo recibiremos del eterno Dios, 7 coronas que Dios preservará para los fieles de la tierra que no se prostituyeron con el pecado ni la sociedad. Usted sabrá qué clase de galardón quiere. ¿Se quiere quedar o quiere recibir galardón? Entonces ya mujeres a trabajar en la viña, hombres a trabajar en la viña, y digámosle, Señor, ve tú delante. Si se me interpone el diablo, sujétalo. Si se me interpone el brujo, sujétalo. Que no le tenga miedo, con la palabra lo va a sujetar. ¿Por qué? Porque la palabra, esa es la
prioridad en usted y en mí. Gloria a Dios. Pero una dice, pero yo que me dejó mi marido, ¿qué voy a hacer, pastor? Pensando en carne. Ya tengo a uno que lo tenga en la mira, no sea carnuda. Y a la iglesia no se va a la carnicería, a la iglesia se va a adorar al príncipe de los pastores, al rey de los reyes y señor de los señores. Despójese de esa mente de cucaracha que tiene, hombre. Por eso que me han dicho varios mensajes, pastores, que usted es muy ofensivo. Bueno, si usted no vive para Dios, todo le va a caer mal. ¿Y para qué me sigue? Le digo yo. Así le dije a uno este domingo que diciendo que celebrando fiestas paganas, y le dije, ¿y tú cómo estás en tu casa? Jesús Velázquez, Gisajón, y arrepentite. ¿Para qué me seguís si no te gusta la verdad? Revuélcate en tu religiosidad y apártate de la verdad, hombre. Y gracias a Eli, este fue el único que les perdió la verdad. ¿Dónde está Eli? Ya lo llevó el Señor. Fue el único que ahí le respondió. ¿Y ustedes qué más? Usted anda viendo a Cachiluna, Guillermo Maldonado, la mujer de Guillermo Maldonado. No, hombre, que son impíos paganos. Promuevan la verdad de este ministerio, mándeselo a sus amigos. Ya de que andan siguiendo falsedades predicadores, hombre. Hay muchas veces que siguen a eso que acá mencionando. Ay, yo quiero ser igual, sí, mundana, impía. Ahí está el chiquitín, el único que le, no, hermano, no se equivoque. Las fiestas son, aquí no estamos celebrando fiestas paganas de borrachete y lo otro, callado se quedó el bandido, hijo del diablo. Impío. Yo sé que por eso nos odian, pero no importa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El mensaje de la palabra de Cristo hasta el día de hoy se tiene que predicar. A los Jesus y renuncien a esa falsedad y reciban a Cristo como Señor y Salvador, porque Él es Dios, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Lo acepten o no, es la verdad de la palabra del reino de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Nos vamos ya? Oiga, aquí vino un solo Jesús, un pastor. Le dice, no, es que yo sé que tú eres fuerte, pastor, me dice, pero yo no me voy a meter contigo, tú no te metas conmigo, disculpa. Yo la verdad lo voy a decir. No, si yo te quiero promover en televisión, pues no me promovas, le decía, yo no necesito eso. Y si no, no promovió. Aunque él se comprometió con el Señor, yo te voy a promover, me dijo, aquí, ahí donde está la falsedad, la mentira, porque la verdad traspasa. Al que tiene un pie en el mundo y la otra en Cristo, no, las dos patas tienen que estar unidas en la roca de Cristo. Usted ya no le deje dar garabatos, hombre. Usted ya es un hombre y una mujer madura, vieja, ya no anden dos. Mire, estos cristianitos que se han ido de aquí hasta en 7 iglesias han ido, porque no hay iglesias perfectas, no hay cabezones. La iglesia soy yo, la iglesia eres tú, la iglesia eres tú. Conforme tú vivas la palabra, esa es la iglesia verdadera, conforme al propósito de Dios con nosotros. Claro, si ellos andan chuecos, ¿cómo van a haber iglesias perfectas? Pues? ¿Usted anda chueco o qué? Aquel día, el patrón, como que el farol, ¿verdad? ¿Cómo anda usted? Hay unas que ya están tragando gruesas que hasta aquí, ¿no? ¿Cómo está usted? Manténgase. No van a odiar, que nos odien. Si nosotros no somos monedas de oro para caer bien a todos, hombre. Usted y yo, a quien tenemos que caer bien es a Cristo y obedecerle, servirle con el corazón.
¿Cuántos sirven con el corazón aquí? De verdad. ¿Y por qué cuando un marido no está y su mujer no está y están? La viva María. Esta se va para arriba, desciende para abajo, se va a los lados y de repente. ¿Ustedes están vivos? ¿Para qué están vivos? ¿Para qué? Para pegarle a sus mujeres. ¡Bandidos! Si hay maridos que todavía golpean a sus mujeres. De tanto amor que destilan que la malmatan y la dejan tirada. No. Ese es amor apache. Apachado y la pachada. No. Oiga, predicaba a Cristo. ¿Y qué hizo con ese mensaje en Samaria de predicar a Cristo? Cambió toda la ciudad. Ya lo vimos. El brujo llamado Simeón se convirtió a Cristo. Y no solo eso, los idólatras se convertían a Cristo. Y ese era el odio. Y ese es el odio que hoy todavía en día nos tienen. Yo admiro cuando dicen ciertos pastores: ay, yo perdí mi tiempo en el evangelio de la Trinidad, hoy vuelvo a la verdad y devuelvo al catolicismo. No sea ramero, no sea hipócrita, no niegue la gracia de Cristo, porque el que niega a Cristo niega al Padre, y el Padre no está con él. Capítulo 5 de Primera de Juan. Yo cuando oigo a esa gente así, yo quisiera tener acerca, pero agarrarla del buche. Por cobardes que son. ¿Quieres tener de amigo al mundo? Tienes razón, por eso es que te has volvido. Para ti te va esta porción, 4:4 de Santiago. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo te constituye enemigo de Dios? Si has negado la gracia de Dios, eres enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios no tiene perdón, según la Biblia, en esta vida, sino que horrenda expectación, dice el apóstol Pedro. No, si por eso nos va a guindar, guíndennos con Cristo, somos más que vencedores. Los vencedores dan gloria a Dios. Dan gloria a Dios. No retrocedan, no. Avance, avance, avance con el llamado, avance con la gracia, avance predicando, porque Cristo nos ha llamado a conquistar la tierra. Las mujeres no tienen que detenerse, no importa la edad. Pueden predicar, pueden servir, claro que sí. Ya no diga como la niachona: yo no puedo. Si viera que cansada. Ay, andante, me levanto. ¿Por qué no oras, hermano? Si nosotros que oramos por misericordia nos quiere acabar el otro, y usted que no, es que anda con las patas hinchadas, parece Robocop. Gloria a Dios. Poder de Dios. Bueno, ya están escondiendo las patas debajo de la falda. Están vivos. Gócense, pues, alegres. Bendito sea el Señor. Chismosa, hermano. Que si fueran para predicar, fueran chulada. Gloria a Dios. Oiga, jóvenes, ya no pierdan el tiempo embobada en el teléfono. Porque hay unas que ahí andan consiguiendo novias y novios. Y hasta viejas ahí andan consiguiendo en el teléfono: estoy soltera. Y ponen la foto cuando tenían 20 y hoy son tamaña bendición. No se engañe. Gálatas 6:7. No se engañe. Dios no
Déselos a Dios que los use. Porque en las redes andan promoviéndose cuando tenían 20 años. Y soy soltero esperando herencia. ¿Qué herencia vas a estar esperando? ¿No? Está aquí. Está aquí. Mujeres. Está por un teléfono, se distrae. Ay, una llamada importante. Hello, can I help you? Pizza loca. Oiga, que es loca. Yo no dije que eran locas. ¿Verdad que yo no dije que eran locas o sí? Oye, iglesia, levántese. Ya prestemos nuestros miembros para Cristo. Ya mire, hermano, yo veo a muchos de acá que en las redes andan, que fotos por un streamer, que fotos. Y a una pasmada aquí, un soviético en línea online le bajó 5,000 porque quería carne y se la quería llevar. Y santo se llama. Ay, Jesús. Pachita estaba la bendición. ¿Para qué anda buscando carne en redes sociales? Si ya está vieja, sujete su deseo carnal, hombre. Que su deseo sea servir a Cristo hasta que la muerte le alcance o que Cristo venga en gloria, hombre. Y lo viejo de igual manera no es su cuerpo carnicería, ya sujete su deseo carnal, hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sujetémonos, hombre. Imagina eso, es vergonzoso que en las redes sociales un viejo diga: estoy buscando novia de este tipo. Mi baby, le decía, mándame tanto, ahí te vale. Hasta de color cambiaste. No, hombre, hemos caído bien bajo. ¿Y saben por qué hemos caído bajo? Porque no tenemos lúcida nuestra mente. Por eso es que el diablo hace como a él le place con el barro. Porque no hemos tenido una mente limpia. Me acuerdo cuando este hombre vino en la iglesia que estaba saliendo de la iglesia, iba a fornicar. ¿Es verdad? Y se lo dio no para avergonzarlo a él, sino para avergonzar a los demonios que estaban en él. Y hasta que Dios lo agarró aquí y empezó a pegar. Pastor, que parezco caballo desenfrenado. ¡Sujételo! ¿Sí o no? Porque el diablo se le parecía. Pero cuando alguien tiene la verdad, sujeta sus emociones y su deseo a la voluntad de Dios. Y no se desespera, sabe esperar. Pero yo no estoy tan cansado y andan promoviendo carne. Ahora que Mr. Jordan. Nothing forever. Ojalá que así sea. No me va a venir más adelante. Porque ahí no va a caer nothing forever. Sí, hermano. Para mí, los hombres que han tenido experiencias amargas y las mujeres que han tenido experiencia amarga, yo le dijera a Dios en oración: Señor, quema mi deseo carnal, pero póngame el deseo de tu reino para hacer tu voluntad. Eso es una chulada, hermano. Una chulada. Chulada. Porque cuando uno ama a Dios, algo Dios va a hacer a través de tu vida. Pero no se preste al juego con el diablo. El diablo no juega. No juega el diablo. Termino con esto. Samaria fue conquistada por la palabra de Cristo a través de un solo hombre. No fueron muchos.
¿Se ha fijado? Si usted lee la Biblia, no son multitudes que Dios llama. En veces solo es uno. El ejemplo común, Abraham. Su mujer no la estaba llamando a Dios. Fíjense, usted no se ha puesto a pensar en eso. Solo a uno llama. Con ese que le cree y le obedece, Dios cambia una ciudad. Y aquí ya vemos varios hombres. No, hombre, yo creo que si Dios manda a uno allá a Japón, va a ir a aprender japonés. A su nombre. Voy a imaginar que mandemos a Marco allá a su nombre. Hermano, qué lindo fuera que la iglesia tuviera género de idiomas, para que cuando Dios lo mande a diferentes naciones con idiomas diferentes, la palabra va a fluir. Y qué lindo va a ser ver esa gente recibiendo a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confesando que Jesús es el Señor de ellos. Eso sería lindo. Y no de morir, sino que de vivir viendo hombres y mujeres siendo enviados a diferentes naciones con el mensaje vivo, poderoso de Cristo, salvando vidas en diferentes lugares. Y esos hombres no van a ser otros sino ustedes. Ay, ya no dejen de mí. Palma viendo a mí de empresario, no seas jaguar. Porque si tú le hablas de servir, ay, yo no puedo para esta diarrea, ¡flojo! Si todos tienen capacidad, pues. David a los 14 años llamado, Samuel a los 14 años llamado, el profeta Josías a los 8 años fue llamado. Oiga, qué terrible. Y usted que ya está más viejo que papá Pitufo, no lo poniendo pelos. A su nombre. Aleluya. ¡Ey! Dale palmas a Dios, hombre. Suspirando. Es que esto está en los pensamientos. Como diciendo, ¿a dónde me trajiste? Señor, a que cambies. Que dejes de ser pícaro, sin vergüenza. Y eso es para todos. No le están tirándole ya la piedra y ya se sea. ¿Y usted qué? José. Chipú. Levántese. Está temprano. Oiga que la importancia de predicar a Cristo. Que eso usted lo tenga diario. Cada segundo, cada minuto que pasa en usted. ¿A quién le voy a predicar? ¿Y a quién le voy a exponer la palabra? ¿Y a quién le voy a decir que Cristo lo ama? ¿Y a quién le voy a decir que Cristo lo quiere salvar? En eso tiene que usted caminar. ¿A quién le va a predicar usted? Oh, eso va a ser algo glorioso, hermano. Que cuando usted venga en un servicio, pastor, le cuento que me gané 5 almas para Cristo. Le cuento, pastor, me va a decir una hermana, que aquella que era bien terrible ya conoce a Cristo. Yo le prediqué de Cristo, yo le hablé del amor y la grandeza de Cristo. Oigan, mujeres, oigan, hombres, todavía hay tiempo de levantarnos y resplandecer. ¿Sí o no? ¿Está dispuesto? Los que están dispuestos, pasen al frente. Vamos a orar por los que están dispuestos, para que Dios ponga ese anhelo, ese deseo, ese agradar a Dios más que a todas las cosas. Sepas que cuando tomas esa decisión, no vas a quedar avergonzado. Dios irá contigo. Dios va a perfeccionar su obra en ti. No, si no tienes fuerza, levanta tus manos al cielo y dile a Dios que te dé la fuerza necesaria y que no te suelte de su mano y que su gracia no se aparte de ti. Dígale a Dios que le llene de su presencia, que le santifique y que le use. Dígale, varón, dígale, mujer
de Dios, dígale. Cuando usted se une, cuando usted le cree, cuando usted oye la voz de Él y le obedece, va a ser como Felipe, un hombre revolucionario con la verdad de Jesucristo. Cristo vive. Abra sus labios. Si abra sus labios, como lo está haciendo un hermano, abra sus labios, abra su corazón. Dígale: Señor, yo quiero ser importante en ti. Yo quiero que tú me renueves, que tú me uses, que cuando yo hable de tu palabra, que las almas te reciban como Señor y Salvador. Y cuando yo ore por ellos, sean liberados, desatados, transformados, sanados. Señor, usa mi vida, dígale hermana, usa mi vida, dígale hermano. Abra sus labios, abra su corazón. Dígale a Dios que haga los cambios en usted. Dígale a Dios que lo bendiga. Dígale a Dios que lo fortalezca. Dígale a Dios que desate ataduras, cadenas, maldiciones. Dígale a Dios que quite todo pecado oculto que hay en su corazón. Dígale al Señor que ya no quiere vivir bajo la maldición del pecado, que quiere ser libre. Dígale a Dios, el que está pidiendo de esa manera, crea que Dios lo va a hacer, crea que Dios lo va a llenar, y crea que Dios lo va a usar, crea que Dios está desatando cadenas, ataduras. Créale a Dios que hoy será el hombre conforme al corazón de Dios, será la mujer conforme al deseo de Dios. Dígale a Dios: aquí estoy, Señor. Dígale a Dios: transfórmame, lléname, límpiame, úsame. Dígale a Dios que lo levante para ir como embajador de su palabra a las naciones. Dígale a Dios que si hay dado gracia, que le dé la fuerza, la cobertura, que lo llene de su armadura. Dígale, y que donde haya necesidad, que Dios lo envíe y que Dios lo use. Dígale, sepa hermano que esa decisión será la más correcta, y a la ciudad donde Dios lo mande, esa ciudad será transformada como la ciudad de Samaria, invadida por la palabra de Cristo. Solo la palabra de Cristo puede ayudar, puede libertar, puede transformar. Alaba la gloria de Dios, iglesia. Alaba la gloria de Dios, hermano, hermana. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, salmista, corista, baterista. Alaba la gloria de Dios. Adora, 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 adora. Aquí están los varones. Aquí están los varones que vas a usar. Aquí están los varones que vas a levantar y los vas a enviar. Transfórmalos, cámbialos, capacítalos para toda buena obra ministerial. Transfórmalos y llénalos de tu gloria y de tu presencia, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu, Señor. Aviva la obra misionera. Rabaquina, baba. Aviva la obra misionera sobre hombres y mujeres, sobre niños y jóvenes, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje, liberte, desate, levante ahora. Dios mío, desata yugo, desata cadena, desata ligadura, desata maldiciones. Señor, que las revelaciones que des a tu siervo, que ya no sean de volver al pecado, que ya no sean para volver al mundo, que sean para seguir tu propósito. Rabaquina, baba. Tócalos y llénalos. Llénalos de tu armadura, llénalos de tu poder. Abra sus labios y adore al que vive. Alabe al que vive. Dele la gloria de vida a su nombre. Dele la alabanza de vida a su nombre. Dele la gloria al que vive. Dele la gloria. Dígale: paséate, Nazareno, y llena mi vida ahora. Dígaselo, hermano, hermana. Pídale derramamiento de espíritu. Dígale: lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo.
Pon ese deseo, ese llamado, esa voluntad tuya, esa obediencia tuya en el corazón. Pero bendice a tu pueblo en lo físico, en lo espiritual, en lo material, en lo financiero. Bendice este pueblo, bendice este pueblo. Y el deseo tuyo se ha puesto en el corazón de ellos. Ahora, Señor, en tus manos estamos. Sana las heridas, sana las heridas, sana las heridas del corazón de tu pueblo. Ponga sinceridad a través de tu Espíritu Santo en tu pueblo. Ponga sinceridad. Dele gracias. Sí, dele gloria. Dele gloria, dele gloria. Sí, dele gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Con ese deseo de predicar tu palabra. Con ese anhelo. A través de tu espíritu en hombres y mujeres, en niños y en jóvenes, para la gloria de tu nombre. A los que viven cerca como lejos, a los que sean obedientes a congregarse, Dios. A de entender que el quedarse en casa pierden, porque el enemigo gana terreno, Señor. Con ese anhelo, ese deseo de congregarse todos los días en Cristo Jesús. Dele gracias. Póngase sobre sus pies. Levántese con victoria, levántese con convicción. Usted va a decir, no puso mano el pastor. Ya le dije, lo más importante es que Jesús ponga su mano. Amén, hermano. Estamos en victoria. Amén, hermanos. Estamos en victoria. Tome